Dios no arroja el pecado al infierno. Él arroja a los pecadores al infierno. Y si alguien se te acerca y dice, oh, Dios odia el pecado pero ama al pecador, eso es cierto, pero déjame mostrarte cómo funciona. Con una mano de misericordia, Dios llama al pecador. Ven, ven, ven a mí. Con la otra mano de misericordia, Dios retiene su feroz ira contra el pecador. La sostiene y mira al pecador y le dice, ven, ven, por favor ven. Pero tarde o temprano en el juicio, Dios retirará la invitación y dejará caer su mano, y no quedará nada para ti excepto su ira, la santa ira de Dios contra el mal. HeartCry presenta Libertad en el Evangelio. Cuarto sermón. El verdadero significado de la cruz. Traducido y doblado al español por el Ministerio de Evangelismo. Nuevamente, es un gran privilegio estar con todos ustedes esta mañana. Y vamos a recorrer diferentes partes de la palabra, desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento. Y de regreso, para examinar lo que realmente significa cuando decimos que Cristo murió por los pecadores. Y otra vez quiero explicar con claridad que, aunque el cristianismo tiene una ética, una moral, mandamientos, preceptos y palabras de sabiduría, la vida cristiana no trata principalmente de todo eso. La vida cristiana trata de esto. Jesucristo derramó su sangre por los pecadores. Si muriera en este mismo instante, iría al cielo. He pasado 40 años viajando por el mundo, en junglas, en medio de guerras, en pobreza, en dificultades. Si muriera en este momento, iría al cielo. Pero no por ninguna de esas razones. Si muriera ahora, iría al cielo por una sola razón. Jesucristo derramó su sangre por este hombre miserable. Eso es todo. Pero, ¿qué significa realmente cuando decimos que Él derramó su sangre? ¿Qué significa en verdad? Cuando me convertí en cristiano siendo un joven, a menudo pensaba en esto. Creía y sabía que Jesucristo murió por mis pecados, y tenía la confianza de que lo conocía, y Él me conocía. Sabía que si muriera, iría a la gloria. Tenía una relación con Él. Pero con frecuencia le preguntaba a cristianos mayores, e incluso cuando fui al seminario preguntaba, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es que su muerte provee el perdón de mis pecados? Porque cuando escuchaba a los predicadores predicar, hablaban de las golpizas de los romanos y los judíos, de la burla, de lo que llamamos la vía dolorosa, el camino doloroso hacia la cruz mientras cargaba el madero. Hablaban de los clavos en sus manos, de la lanza en su costado, de la corona de espinas en su cabeza, y de cómo lo seguían mofando aún mientras colgaba en el madero, y luego decían que murió. Y yo decía, sí, pero ¿cómo es que eso quita mi pecado? Incluso llegué a sentirme tan confundido que recuerdo un día pensar, ¿acaso Él quitó mi pecado solo porque los romanos lo golpearon? ¿Cómo funciona esto? A medida que comencé a crecer en la fe cristiana y a leer las Escrituras, algo se hizo absolutamente claro. El verdadero significado de la cruz, lo que realmente sucedió en ese madero. Y quiero decirles que si tengo alguna devoción, si tengo perseverancia, si tengo dedicación por una sola razón, ¿quién es Jesús y lo que realmente hizo por mí en ese madero? Por eso, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 26. Está en el huerto de Getsemaní. Comenzaremos en el versículo 38. Entonces les dijo, esto es Jesús hablando a sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Ahora, esto es lo que quiero que entiendan. Jesús siempre decía la verdad. Él no exageraba su condición. Tú y yo, con mucha frecuencia, exageramos. ¿Cómo te sientes esta mañana? Me siento como si fuera a morir. No, no te sientes así, estás exagerando. Pero cuando Cristo dijo, estoy muy afligido hasta el punto de la muerte, era cierto, era completamente cierto. Luego dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más allá, cayó sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no es desobediencia, esto no es falta de fe. Esto es ser plenamente y completamente confrontado con la realidad de lo que estaba por suceder. Ahora se le ha revelado con total claridad exactamente cuál será el costo para redimir a un pueblo. Como saben, Jesús nació, Jesús era Dios en la carne. Pero la Biblia dice en Filipenses que nunca dejó de ser Dios, aunque renunció a los privilegios y derechos de la deidad y caminó en esta tierra como hombre sometido a su Padre.
Sabemos por el libro de Lucas que creció en sabiduría y conocimiento. Se sometió incluso a eso. Y ahora, en el huerto de Getsemaní, la plena realización de lo que será necesario para redimirnos le es presentada ante él, y esto lo sacude hasta lo más profundo de su ser. Luego, en el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego, en el versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora, escucho predicadores predicar sobre esto y dicen, Jesús está al borde de la muerte. El dolor, lo que está enfrentando, mira hacia adelante y ve los látigos golpeando su espalda. Ve la corona de espinas colocada en su cabeza. Ve la burla que va a sufrir. Ve la cruz. Ve los clavos que serán clavados en sus manos. La lanza que será introducida en su costado. Y dice, Padre, por favor, si hay otra manera, encuéntrala, dámela. Pero eso no es cierto. Eso simplemente no es cierto. Ahora, su tristeza y lo que estaba enfrentando incluían eso, pero eso no fue lo que lo sacudió hasta el núcleo ni lo llevó al punto de la muerte. Déjenme compartirles algo sobre la historia de la iglesia. Después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, ustedes conocen la historia de los discípulos, de los apóstoles. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron con muertes horribles, y según la historia de la iglesia, lo consideraron un honor. Luego, durante los siglos siguientes, hasta el día de hoy, en el Imperio Romano solían crucificar cristianos. No solo los crucificaban, sino que los cubrían con brea o alquitrán, los prendían fuego y decían que parecían faroles en las calles de Roma. Los entregaban a las bestias salvajes y eran despedazados, mujeres y niños que se identificaban con Cristo. Pero aquí es donde quiero que vean algo. Muchos de esos santos, muchos de esos cristianos que murieron como mártires, iban a la cruz, eran golpeados y crucificados, y eran quemados vivos. Pero la historia de la iglesia nos dice que fueron a esas cruces con gozo, cantando himnos, contando como un honor sufrir por Cristo. Entonces, ¿me estás diciendo que el capitán de su salvación, su rey, está en un huerto, encogido de miedo y diciendo, Padre, deja que esto pase de mí, no puedo soportarlo, mientras que sus seguidores fueron a la cruz con gozo? ¿Realmente crees que lo que Cristo está enfrentando aquí se reduce solo a unos clavos, una cruz de madera, una lanza y burlas? Sí, incluye todas esas cosas y sufrió físicamente más que nadie jamás ha sufrido. Pero ese no es el problema. Él dice, deja que esta copa pase de mí. ¿Qué hay en la copa? ¿Qué contiene la copa? Quiero que vayan conmigo por un momento a Jeremías capítulo 25, versículos 15 y 16. Hay otros pasajes que confirman esto, pero solo tenemos tiempo para este. Jeremías 25, 15 y 16. Porque así me dijo el Señor, el Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de mi ira, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales te envío. Beberán, se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que yo enviaré entre ellos. Ahora vayan al versículo 27. Les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Beban, embriáguense, vomiten, caigan y no se levanten más a causa de la espada que yo enviaré entre ustedes. Y si se niegan a tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente la beberán. ¿Qué había en la copa? La ira del Dios Todopoderoso, el feroz y santo odio de Dios contra el mal. El feroz y santo odio de un Dios justo y amoroso, no solo contra el mal, sino contra tu mal, contra mi mal. Y no solo contra nuestro pecado, sino contra nosotros mismos. ¿Alguna vez has escuchado la frase, Dios odia el pecado pero ama al pecador? Eso es cierto solo en parte. Y si alguien te dice eso y solo te dice eso, en realidad no necesitas escucharlo. Veamos un momento el libro de los Salmos. Vayan conmigo a Salmos, capítulo 5. Salmos 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los arrogantes no estarán delante de tus ojos. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. En algunas traducciones dice, tú odias a todos los que hacen el mal. Dios no arroja el pecado al infierno. Él arroja a los pecadores al infierno. Y si alguien se te acerca y dice, oh, Dios odia el pecado pero ama al pecador, eso es cierto, pero déjame mostrarte cómo funciona. Con una mano de misericordia, Dios llama al pecador. Ven, ven, ven a mí. Con la otra mano de misericordia, Dios retiene su feroz ira contra el pecador. La sostiene y mira al pecador y le dice, ven, ven,
Por favor, ven. Pero tarde o temprano en el juicio, Dios retirará la invitación y dejará caer su mano, y no quedará nada para ti, excepto su ira, la santa ira de Dios contra el mal. Y tal vez digas, pero Dios es amor, Dios no puede odiar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Amas a los bebés? Si realmente amas a los bebés, tienes que odiar el aborto. Si no odias el aborto, no amas a los bebés, porque el aborto mata bebés. Déjame hacerte otra pregunta. Solo piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si te acercaras a mí y me dijeras, hermano Paul, ¿qué opinas de la esclavitud colonial en los inicios de este país? Y yo respondiera, bueno, la verdad no me molesta. ¿Qué pensarías de mí? ¿Pensarías que soy una persona amorosa si no odio la esclavitud? Podría decirte, bueno, no creo que la esclavitud haya sido un problema, pero amo a las personas negras. ¿Eso funcionaría para ti? No, ¿verdad? Si amo a las personas negras, ¿qué es lo que odio? La esclavitud. Si realmente amas lo que es justo, hermoso, puro y bueno, entonces debes oponerte a lo que destruye, mata, es malvado, retorcido y pervertido. ¿Dios odia el pecado? De la misma manera en que no puedo describir con palabras el amor de Dios por la justicia, tampoco puedo comenzar a medir la profundidad del odio de Dios por la maldad. Y aunque Dios ama a los hombres que ha creado y los llama ahora mismo diciendo, ven, ven, por favor, ven, y retiene su ira, un día retirará ambas cosas y no quedará nada para ti excepto ser tragado por la ira de Dios. Y una religión superficial de cárcel no te salvará. El arrepentimiento y la fe sincera en Jesucristo te salvarán. ¿Te das cuenta de que la mayoría de los cristianos profesantes, no solo en la cárcel, sino en la iglesia, no son convertidos? ¿Te das cuenta de eso? Cuando dicen que Estados Unidos es 25%, 40% cristiano, si eso fuera cierto, no habríamos asesinado 70 millones de bebés. Y para que lo sepas, la gran mayoría de ellos eran niños negros. ¿Lo ves? Hay tantas personas que dicen, sí, soy cristiano, sí, soy cristiano. Hoy vamos a tratar con eso. Pero lo que necesitas ver es esto. El horror de la cruz es que en la cruz el Hijo de Dios sufrió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros. Y si prestas atención a ese pasaje de Jeremías, las naciones dicen, no beberemos. Y Dios les dice, sí beberán, sí beberán, sí beberán. Ahora quiero que regresemos y veamos varios puntos sumamente importantes. Volvemos a Mateo. Jesús está en el huerto y dice, que esta copa pase de mí. Antes de analizar la ira de Dios que cayó sobre el Hijo, debemos retroceder al principio. Debemos entender todas las etapas. Primero, en Romanos capítulo 8 hay algo un poco inusual que es muy importante entender correctamente. Dice que el Hijo eterno de Dios, vino en semejanza de carne pecaminosa. ¿Qué significa eso? Cristo no era pecador, ni su cuerpo estaba sujeto a corrupción moral. Lo que significa es que cuando entró al mundo, no tomó el cuerpo que Adán tenía en su estado de perfección antes de la caída. Adán no podía morir, no podía enfermarse, no podía sufrir, pero fue el pecado lo que trajo todo eso al mundo. Cuando Cristo vino al mundo, no tomó un cuerpo como el que Adán tenía antes de la caída. Tomó un cuerpo que, aunque puro, podía experimentar todas las dolencias de la caída. Podía sentir hambre, podía sentir sed, podía sentir dolor, podía sufrir. Y así, en un sentido, desde el momento de su nacimiento comenzó a sufrir. ¿Puedes imaginarlo? Este es el Hijo eterno de Dios. Y aún en el instante después de su nacimiento, fue circuncidado conforme a la ley, y hubo sangre, y él lloró de dolor. Luego en la Biblia se le llama el varón de dolores. Cuando los líderes judíos lo miraban, le dijeron, aún no tienes 50 años, aunque solo tenía 30. ¿Por qué dijeron eso? Muchos creen que fue porque vivir una vida llena de tristeza dejó marcas en él. La Biblia dice que David fue un hombre de guerra, lo que significa que toda su vida estuvo caracterizada por la guerra. La Biblia dice que Jesús fue un varón de dolores, lo que significa que toda su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Ahora quiero que imaginen algo. Han escuchado la historia de Lot en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues bien, cuando llegamos a las epístolas, encontramos que dice que el justo Lot, a causa de Sodoma, estaba atormentado en su alma. El pecado de Sodoma lo aplastaba, lo consumía, literalmente lo destruía por dentro. Y ese era Lot, un pecador como nosotros, y aún así, la maldad de Sodoma casi lo mata. Ahora imagina esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es como tú ni como yo. Es absolutamente puro. Para él, oír una mentira piadosa era como presenciar a un niño siendo apuñalado frente a sus ojos. Estamos hablando de aquel que es santo, santo, santo.
y ahora Él camina en un mundo lleno de hombres como nosotros. ¿Alguna vez has hecho algo que al recordarlo te rompe por dentro? ¿Alguna vez has visto algo que alguien más hizo, algo que tal vez un gobierno hizo, o lo que sucede en las guerras, y pensaste, eso es repugnante? Ahora imagina ser santo, 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 y caminar por este mundo viendo todo el tiempo la corrupción de los líderes religiosos, desde su infancia hasta la adultez, viendo la corrupción del gobierno romano, la esclavitud, la inmoralidad, la traición, la mentira, la deslealtad, la perversión en todas partes. Él fue un varón de dolores desde el principio. Desde el principio. Pero luego llegamos al huerto. Él mira esa copa y dice, Padre, si hay alguna otra manera. Ahora, ¿qué contenía la copa? Primero, significaba que esta persona, quien es santo, 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 que nunca pecó ni una sola vez, que jamás cedió a una sola tentación, debía ahora cargar con el pecado sobre sí mismo, llevar el pecado sobre sí. Vamos a 2 de Corintios por un momento. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primero, al que no conoció pecado. La palabra aquí, aunque está en griego, toma la idea hebrea, porque Pablo era judío y se basaba en el Antiguo Testamento. Él nunca tuvo la más mínima relación con el pecado. Él y el pecado estaban tan apartados el uno del otro como el oriente del occidente. No tenía ninguna inclinación hacia él, no sabía nada de él. Y ahora, en el huerto de Getsemaní, todo el pecado de su pueblo iba a ser puesto sobre él. Quiero que pienses en algo. No importa si estás aquí porque eres culpable o inocente, solo quiero que pienses en esto. Imagina que todos los pecados y todos los crímenes de cada persona sentada en este lugar fueran repentinamente tomados de ellos y puestos sobre ti. Y ahora estás parado ante un juez, ante la comunidad, ante todos en la sala del tribunal, y está siendo transmitido por televisión. Tú eres ahora el portador del pecado, el responsable de todos los crímenes, la vergüenza de todo lo que ha sido hecho por cada hombre en esta sala. Te mataría. Ahora piensa en esto. Para Cristo, tomar esa copa significaba que en un solo momento, todos los pecados, cada pecado de todos los suyos, desde Adán hasta el último hombre que creerá, fueron puestos sobre él delante de un Dios santo, delante de un Dios santo. No quiero que hagas esto a menudo, pero quiero que lo hagas ahora. Piensa en tus pecados, en tus crímenes, y luego piensa que si eres creyente, si realmente eres cristiano, todos esos crímenes, todos esos pecados, toda la vergüenza, toda la culpa fueron puestos sobre él. Y aquí el lenguaje es muy fuerte. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Pero qué significa eso? Déjame decirte lo que no significa. Y no vine aquí para emocionarte o alterarte. Vine a enseñarte la verdad. ¿Qué no significa? No significa que cuando Cristo estuvo en la cruz se volvió corrupto, porque incluso en la cruz, Él fue el Cordero sin mancha ni contaminación. Lo que significa es que todo ese pecado y toda esa culpa fueron imputados sobre Él. Él los llevó como el sacrificio, y la relación del Padre con Él cambió. Ahora Él es el culpable, no solo cargando tu pecado o el mío, sino los pecados del mundo. Ahora empiezas a entender por qué luego clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es que Dios es demasiado santo para mirar el mal y se aparta de su propio Hijo como debería apartarse de ti. Tal vez digas, hermano, ¿no deberías decir nosotros? ¿No deberías decir nosotros en lugar de tú? No, solo quiero decir tú. ¿Por qué? Porque no quiero que te sientas cómodo en los números. Dios debería apartarse de cada uno de ustedes, al igual que de mí, y desampararnos por toda la eternidad. Pero para evitar eso, su Hijo tomó nuestro lugar. Él fue hecho pecado. Ahora, si vamos rápidamente a Isaías, capítulo 53, dice en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. El peso de todo el pecado del mundo, en un solo momento en Getsemaní cayó sobre él. Y él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero si no puede pasar de mí sin que la beba, hágase tu voluntad. Aceptó lo que tenía que hacer. Y en ese momento, cuando dijo sí, mirando de frente toda la fuerza de lo que tendría que sufrir, dijo sí por ti. Todo el pecado del mundo cayó sobre él. ¿Y qué más sucedió con él? Veamos por un momento Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está,
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa estar bajo maldición? He estudiado esto profundamente, y aquí tengo que decir que el lenguaje humano simplemente falla. ¿Qué significa estar maldito? Primero, debemos entender que cada uno de nosotros, debido a nuestro pecado, estábamos en ese estado de maldición. Y si hubiéramos muerto en ese estado, habría sido una separación eterna e irrevocable de la bondad de Dios. Déjenme explicarlo de esta manera. Ya usé esta ilustración el primer día, pero la repetiré. ¿Qué significa estar bajo maldición? Significa que eres considerado tan malvado y tan abominable ante un Dios santo y un cielo santo, que lo último que escucharás cuando des tu primer paso en el infierno será toda la creación aplaudiendo y adorando a Dios porque Él ha librado la tierra de ti. Eso es lo que significa. Vete con tu padre, el diablo. Eso es lo que significa estar bajo maldición. Un rechazo irrevocable. Pero ahora miren el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Una vez estaba enseñando en una universidad y cuando terminé, un periodista se me acercó furioso. Oh, estaba tan enojado, gritaba, ¿por qué dices estas cosas sobre nuestro pecado, sobre que estamos malditos? ¿Por qué predicas esto? Y le dije, porque quiero que ames a Dios. Me respondió, ¿y qué tiene que ver esto con amar a Dios? Le dije, a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y ella sabía cuánto le habían perdonado porque alguien le dijo quién era. ¿Por qué he pasado toda mi vida predicando sobre una sola cosa, la cruz? Porque sé que fui un pecador despreciable. Sé que estaba bajo la maldición. Me miré en el espejo y lo vi. Sabía que no tenía esperanza. Sabía que la única manera en que podía ser salvo era si Él tomaba mi pecado repugnante, miserable y pervertido y cargaba sobre sí la maldición en mi lugar. Por eso lo amo. Porque hizo esto por mí. Como les conté antes, y me da vergüenza, aquella madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, cuando desperté en ese cuarto con esa pequeña luz encendida y me di cuenta de que había dormido toda la noche en mi vómito, y me acerqué al espejo y vi mi reflejo. Ese era yo. ¿Quién moriría por alguien así? ¿Quién cargaría con toda esa suciedad para hacerme limpio? Ríanse, burlen lo que quieran, pero yo no puedo superar el hecho de que Él siquiera haya mirado a alguien como yo, mucho menos que haya llevado mi suciedad y haya muerto por mí. Dime, ¿a dónde más puede ir alguien como yo o como tú? ¿Quién puede limpiarnos? ¿Quién? Solo Él. Él se hizo maldición. Fue hecho pecado, lo que significa que todo mi pecado fue colocado sobre Él. Y luego, la maldición de Dios que estaba sobre mí fue puesta sobre Él. ¿Qué significa eso? Vayamos a Deuteronomio. En Deuteronomio, en la renovación del pacto en Moab, el pueblo es dividido. La mitad se para en un monte y proclama todas las bendiciones sobre el hombre obediente, mientras que la otra mitad se coloca en otro monte y proclama todas las maldiciones sobre el desobediente. Y todas esas maldiciones estaban sobre nosotros. Cuando Cristo fue hecho maldición ante Dios, ¿qué significaba? Miren en Deuteronomio, capítulo 27. Maldito el hombre que hace un ídolo o imagen fundida, abominación al Señor. En ese árbol, Cristo fue maldito como un idólatra. Versículo 16. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre. Fue maldito como alguien que deshonró a su padre y a su madre. Versículo 17. Maldito el que cambie el lindero de su prójimo. Fue maldito como un ladrón de tierras. Versículo 18. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Fue maldito como quien engaña a los débiles. Versículo 19. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Fue maldito como un opresor. Versículos 20 al 23. Fue maldito como un inmoral. Versículo 24. Maldito el que hiriere a su prójimo en secreto. Fue maldito como un asesino. Versículo 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida a un inocente. Fue maldito como un pervertidor de justicia. Versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Cuando estuvo en ese madero, cargando nuestro pecado, fue tratado y maldecido como el más vil de los pecadores, aunque en todo momento permaneció puro, inocente e inmaculado, mientras soportaba nuestra inmundicia. Ahora imagina que fuera solo por los que estamos en esta sala. ¿Qué somos? ¿300 personas? Piensa en tu vida de pecado. Piensa en las cosas que has pensado y hecho, aquellas que incluso esconderías de los que te rodean. Y ahora, todo eso es puesto sobre Él.
expuesto, desnudo, crudo, mientras cuelga ante Dios, el juez de toda la tierra. Fue maldecido, cargó con el pecado y sufrió la ira del Dios Todopoderoso. Algo inusual sucede en la cruz después de 3 horas. Durante las primeras 3 horas parece haber luz del día, porque aún es de mañana, y vemos toda la burla, y las personas gritando y mofándose de él, con Satanás detrás de todas sus voces, desafiándolo, tentándolo a bajar de la cruz para probarse a sí mismo, tal como lo hizo en el desierto, en la tentación en el desierto. Pero luego, después de 3 horas, dice que hubo oscuridad. Personalmente, creo que fue como la oscuridad que cayó sobre Egipto. Personalmente, creo que fue una oscuridad en la que todo quedó completamente en tinieblas. ¿Por qué? Durante 3 horas, aunque ha estado sufriendo la ira de Dios en diferentes grados desde Getsemaní, ahora por 3 horas. Y quiero que piensen en esto. Él está encerrado en una habitación de oscuridad absoluta. No puede mirar afuera y ver siquiera a su madre. No hay nadie que lo consuele. Nadie. Está encerrado en una habitación mientras olas, como un maremoto, como una marejada de la ira del Dios Todopoderoso, caen sobre él una y otra vez. Encerrado en la furia feroz de la ira de Dios. Todo el infierno de una vez. Todo lo que se requiere, cada fragmento de justicia, cada fragmento de ira que debería ser derramado sobre ti por toda la eternidad, es derramado sobre el Hijo, y Él sufre allí solo. Personalmente creo, al igual que muchos teólogos antiguos, que lo que sufrió en esas 3 horas, incluso en el cielo, después de una eternidad de eternidades en el cielo, aún no lo comprenderemos. Fue tan profundo, tan horroroso, que solo la mente de Dios puede comprender lo que Él sufrió en aquel madero. Hermanos, ustedes que son cristianos, ¿no lo ven? ¿No ven que esta es la razón por la cual quieren caminar en obediencia? No para ser buenas personas, no para ser morales y respetables. Esa no es la razón real por la que queremos caminar en obediencia. Queremos caminar en obediencia porque Él hizo esto, porque Él hizo esto, porque Él hizo esto. La Biblia habla de la ira de Dios. La ira de Dios seca los mares, derrite montañas, sepulta el mundo entero en un diluvio, y ahora todo está dirigido a un solo lugar y a una sola persona. Si van ahora a Isaías, capítulo 53, antes de leer allí, solo escuchen mientras leo de Salmos, capítulo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta el alma. Me he hundido en el lodo profundo y no hay dónde apoyar mi pie. He venido a aguas profundas y la corriente me anega. Estoy cansado de llorar, mi garganta se ha secado, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Creo que esto en sí mismo también es una descripción de Cristo, encerrado en una habitación mientras ola tras ola de la ira de Dios lo envuelve. Ahora miren Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Miren el versículo 10. Mas quiso el Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué significa que Dios se complació en quebrantar a su propio Hijo? No, eso no es lo que significa. La idea aquí es que el propósito de Dios, y quiero hacerlo personal, quiero que piensen en ustedes como individuos, fue que al ser el Hijo de Dios quebrantado por la feroz y santa ira de Dios, se cumpliera el propósito de Dios para salvarlos. Y eso trajo placer a Dios, la idea de redimirlos a través de este acto horroroso pero necesario de redención. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esto agradó a Dios para salvarnos. Esto agradó a Dios para salvarnos. Ahora en Mateo capítulo 27, mientras Jesús cuelga en la cruz, vayamos allí. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús clamó con gran voz, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden cuando hablé del gran juicio ante el trono blanco, y se dijo que, con respecto al cielo antiguo y la tierra antigua, y todo lo que era parte de ellos, no se halló lugar para ellos. Esa es una de las declaraciones más aterradoras de toda la Biblia. Ahora, quiero que entiendan esto. ¿Alguna vez han escuchado a predicadores decir que el cielo es cielo porque Dios está allí, y que el infierno es infierno porque Dios no está allí? Bueno, eso no es cierto. Tal vez suene bien en un cartel, pero no es bíblico. El cielo es cielo porque Dios está allí en la plenitud de su belleza, su bondad, su gozo y su poder.
El infierno es infierno porque Dios está allí en la plenitud de su ira. Recuerden lo que dije. Todo pecado será castigado. Todo pecado será castigado y todos los pecadores serán castigados. El pecado y el pecador pueden ser castigados en el Calvario, o el pecado y el pecador pueden ser castigados por toda la eternidad en el infierno. La mayoría de las personas tienen una visión del Éxodo basada en la película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, con Charlton Heston interpretando a Moisés. La mayoría de las personas tienen una visión del infierno basada en cosas como La Divina Comedia de Dante y en películas de Hollywood. Satanás no es el rey del infierno. Satanás es un prisionero en el infierno. El infierno es tan horroroso que, en cierto sentido, tenemos poca descripción de él en las Escrituras, pero sabemos lo suficiente como para entender que es real. Y si comprendemos correctamente el resto del carácter de Dios, eso es todo lo que necesitamos saber. Tal vez preguntes, ¿crees en un fuego literal en el infierno? Creo que es peor que eso, porque los ángeles pueden caminar a través del fuego y no les afecta. Pero en el infierno, los ángeles caídos sufrirán. Hermano Paul, si tuvieras que describir qué es el infierno, primero que todo, diría que creas todo lo que la Biblia dice sobre él. Tómalo de la manera más literal posible. Pero aquí hay algo en lo que quiero que piensen. En el capítulo 1 de Romanos, y eso es exactamente donde se encuentra América en este momento, hay algo llamado reprobación. Es un abandono total. Así que cuando lees Romanos capítulo 1, ¿qué ves? Ves que Dios comienza a señalar la perversión moral entre mujeres y mujeres, la perversión moral entre hombres y hombres, y luego sigue describiendo la sociedad como llena de pecado, rebelión, violencia y odio. A veces las personas predican mal este pasaje. Dicen que cuando ves estas cosas, Dios va a juzgar a la nación. Pero eso no es lo que dice. Dice que cuando ves estas cosas, en particular la perversión moral, cuando ves estas cosas, cuando ves una sociedad entregada completamente a eso y promoviéndolo, no es que Dios va a juzgar a la nación, sino que ya lo ha hecho. Se acabó. Nabucodonosor, tan malvado como fue, aún estaba restringido. Mussolini, Stalin, tan malvados como fueron, aún estaban restringidos. Cuando vemos sociedades que no son más que una grotesca oscuridad, perversión y violencia aquí en la tierra, aún están restringidas. Pero en el infierno no hay restricción alguna. Estás completamente y totalmente entregado a tu propia maldad. En Perú había lugares donde las personas fumaban pasta, lo que ustedes llaman crack en inglés, y esos lugares eran llamados huecos. Literalmente, a veces eran agujeros en la tierra, y entrabas allí y las personas ya ni siquiera parecían humanas. Sufrían de una manera inimaginable, cubiertos de gusanos, sucios, en un estado tan horrible que parecían casi monstruos. Pero si intentabas quitarles la pipa, te arrancaban el brazo. Lo has visto. En el infierno, los hombres están tan entregados a su maldad que ni siquiera pueden soportar el más mínimo rayo de luz. Creo que están tan entregados a su maldad y odio contra Dios y contra los demás, que si Dios mismo descendiera a las puertas del infierno y las abriera de par en par, diciendo, «Todos pueden salir, solo tienen que doblar la rodilla ante mí», todos en el infierno correrían a la puerta lo más rápido que pudieran y la cerrarían en la cara de Dios, diciendo, «Preferimos pudrirnos en el infierno». La gente pregunta, ¿por qué el infierno es eterno? Porque nadie en el infierno se arrepiente. Porque el pecado contra Dios es un crimen infinito contra una persona infinitamente digna y merece un castigo infinito. Pero no solo eso, estás suponiendo que los hombres se arrepentirán. ¿Has visto hombres y mujeres entregados a tal maldad en esta tierra que incluso si intentas ayudarlos, te matarían? Por eso es el llanto y el crujir de dientes. Y sin embargo, son tan viles, están tan entregados que no hay retorno. Algunos hablan de los sistemas penitenciarios en otros lugares y de lo terribles que son. Eso no es nada. Es un jardín de infantes en comparación. En el infierno no hay amigos. No hay unión, amistad, bondad, lealtad, no. Todas esas cosas provienen de Dios. Y tú decidiste que no las querías. ¿Ves eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayamos a Salmos capítulo 22. En la cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba citando el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos estás de mi salvación, de las palabras de mi clamor. Esa es su pregunta y su lamento. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
¿Por qué? ¿Por qué me dejas aquí bajo tu ira, sin ver tu rostro, sin bondad, sin comunión? Y luego da la respuesta. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Me has desamparado porque eres santo. Luego vuelve y dice, pero nuestros padres, Abraham, Moisés, Noé, tantos otros, David, nuestros padres confiaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron y nunca fueron avergonzados. Esos hombres eran pecadores. Y sin embargo, cuando clamaron a ti, tú les respondiste. Pero yo clamo a ti, tu propio hijo. Clamo a ti en esta oscuridad y solo recibo ira. Ocultas tu rostro de mí. ¿Por qué? Versículo 6. Él da la respuesta. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El que no conoció pecado fue hecho pecado por ti. Se hizo pecado. Se convirtió en la maldición. Dios apartó su presencia favorable de él, y Dios derramó su ira sobre él. Pero luego en ese madero, cuando pagó hasta el último centavo, clamó, consumado es. Mencioné esto ayer, pero quiero explicarlo con más claridad. Supongamos que cometes un crimen terrible y eres sentenciado a cadena perpetua. Luego, 2 semanas después, alguna autoridad te concede el indulto. Dices, eso sería maravilloso. Pero si miras los estudios sobre las personas que han sido indultadas, no les va bien. Algunos se suicidan. ¿Por qué? Porque su conciencia no está en paz. Porque su crimen no ha sido pagado. Sí, quedaron libres, pero su conciencia sabe que no han pagado por lo que hicieron. Han sido indultados, pero su pecado, su crimen, no ha sido eliminado. La justicia no ha sido satisfecha. Pero con el cristiano no es así. No solo eres indultado, has sido pagado. Déjame darte una ilustración. Imagina que le debes una gran suma de dinero a alguien, y esa persona es violenta. Esa persona te matará. Esa persona hará tu vida miserable. Y sabes que le debes, y sabes que no puedes pagarle. Llamémoslo justicia. Y él anda por las calles buscándote. Y si te encuentra, tendrás que vivir tu vida entera huyendo, siempre mirando por encima del hombro, preguntándote, ¿viene por mí? ¿Viene por mí? ¿Me atrapará? ¿Me atrapará? No puedes ir a ciertos lugares a ciertas horas porque temes que él esté allí. Si lo ves, tienes que esconderte y huir inmediatamente. Así es el pecador en su relación con la justicia de Dios. Y si la justicia lo atrapa, se acabó. Tendrá que pagar hasta el último centavo. No importa cuánto tiempo tome ni cuánto tenga que sufrir. Pero ahora imagina que eres esa persona, siempre escondiéndote, siempre temblando, con tu conciencia inquieta, sin poder descansar ni dormir jamás. Pero entonces, un día, alguien interviene y se acerca a la justicia y le dice, ¿cuánto le debe? Bueno, estaría satisfecho si pudiera recibir. No, dime, ¿cuánto le debe? ¿El total, sin descuentos, cuánto es? Me debe esto. Y el hombre responde, pagado en su totalidad. Pagado en su totalidad. Ahora, de aquí en adelante, trátalo como si me hubiera pagado hasta el último centavo. Ahora caminas por la calle, vas a donde quieras. Ves a la justicia acercarse a ti y en lugar de huir, él te sonríe. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar un café? ¿Por qué? Porque está satisfecho. Está pagado en su totalidad. ¿No lo ves? Eso es lo que Cristo hizo. Por eso, no nos escondemos de Dios. Todos ustedes que están fuera de Cristo, si siquiera oyen la palabra de Dios, deberían esconderse debajo de la cama, temblando. Pero si están en Cristo, la justicia de Dios está completamente satisfecha, y la justicia de Dios les sonríe, y la justicia de Dios es su amiga. Todo porque Cristo hizo lo que hizo y murió. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecadores. Pero algo que después de convertirme en cristiano me resultó algo repulsivo fue esto. Murió en una cruz. Pero no está en una cruz. No está en una cruz. Lo bajaron, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Por el poder del Padre, por el poder del Espíritu y por su propia autoridad y poder resucitó. Ahora, quiero que piensen cuidadosamente. Vayamos a Romanos, capítulo 4, y miremos el versículo 25. Este es un texto muy difícil. La estructura en griego es muy compleja, pero el mensaje es claro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado al pecado, entregado a la maldición, entregado a la ira de Dios, entregado a la muerte por nuestras transgresiones, y fue resucitado por nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Recuerden cuando les hablé anoche del dilema divino, el gran problema a lo largo de toda la historia. ¿Cómo puede Dios ser misericordioso con el pecador sin violar su justicia? Cuando Cristo murió en ese madero, reivindicó a Dios. Mostró cómo Dios podía perdonar al pecador sin violar su justicia.
porque toda la justicia que el pecador merecía fue derramada sobre el Hijo de Dios. Así que, en la cruz, cuando Jesús murió, reivindicó a Dios. Pero al tercer día, cuando Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, reivindicó a su Hijo. Al resucitar a su Hijo de entre los muertos, Dios está diciendo esto a ustedes, creyentes. El hecho de que haya resucitado a mi Hijo de entre los muertos es evidencia para ustedes, mis hijos, de que lo que Él hizo en ese madero es suficiente, y de que todos sus crímenes han sido pagados, pasados, presentes y futuros. Porque si Él no hubiera logrado esto, yo no lo habría resucitado de entre los muertos. Pero lo logró, y lo resucité de entre los muertos, y pueden tomar esto como mi garantía de que estoy satisfecho con ustedes. Ahora ven por qué la teología es importante. No solo necesitan predicadores que griten y los emocionen, haciéndolos correr por la iglesia. Ahora ven por qué la verdad es importante. Comprender lo que dice el texto. Comprender lo que dice el texto. Ahora, vayamos a la última parte, porque no puedo dejar esto fuera. Vayamos a los Salmos. Hay tantos lugares a los que debemos ir. Vayamos al Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién puede ir al cielo? ¿Qué hombre puede ir al cielo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Alguno de ustedes califica? No. El que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. ¿Alguno de ustedes califica? No. No hay nadie. Ningún hombre. Recuerden el libro de Apocalipsis. Es como eso. Juan miró y no había nadie digno de abrir el libro, y lloró. ¿Y luego qué sucedió? Aquí viene él, mi héroe, mi rey, mi hermano mayor. Así que miramos alrededor, a toda la raza humana. ¿Quién puede ascender? Ninguno de nosotros. No hay esperanza. Pero entonces de la tumba se levantó. 40 días después, el hombre Cristo Jesús. Sí, Él es Dios, pero tenía que hacer lo que hizo como hombre. El hombre cayó. El hombre desobedeció. Adán fracasó. Todos fracasamos en Adán. No había ningún hombre. Dios se hizo hombre y logró lo que nadie más podía hacer. Y habiendo quitado el pecado de una vez y para siempre, asciende al cielo. El hombre Cristo Jesús. Sí, completamente Dios, pero haciendo por nosotros como nuestro hermano, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y llega a las puertas del cielo, las puertas cerradas del cielo. Como dice sobre Jericó, Jericó estaba cerrada y nadie entraba ni salía. Cristo llega a las grandes puertas del cielo como un hombre, nuestro hermano. Y en el versículo 7, levanta su voz y grita a las puertas: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces de repente en el versículo 8, todo el cielo corre hacia el muro y miran hacia abajo, y básicamente dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Preguntan: ¿quién es este hombre? ¿Qué estamos oyendo? Estamos escuchando la voz de un hombre ordenando que las mismas puertas del cielo se abran. ¿Quién es este? ¿Qué hombre ha ascendido hasta aquí? ¿Qué hombre osa poner su mano en la aldaba de estas puertas? ¿Quién eres? Y él responde: yo soy el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y por primera vez en toda la historia, las puertas del cielo se abren para un hombre, el hombre Cristo Jesús. Y entra en el cielo, no por gracia, no por el mérito de otro. No, entra en el cielo por su propio mérito, por su propio poder, por su propio derecho. Y todo el cielo cae postrado ante él, y asciende al trono del Dios Todopoderoso por su propia virtud y su propio poder. Y se sienta a la diestra de Dios, y dice: consumado es. Y el Padre dice: Hijo, en verdad está consumado. Ahora, aquí hay algo que puede alentarte en tu condición actual. Jesús fue crucificado con 2 ladrones. Ladrón no es una buena palabra para describir a estos hombres. Has escuchado en la teología católica hablar del buen ladrón. No había nada bueno en él. Era un bandolero, no era un ladrón. Un ladrón es astuto, ingenioso como un zorro. Estos hombres, con toda probabilidad, habían servido con Barrabás. Eran asaltantes. Hay una palabra griega especial para ellos. Eran el tipo de hombres que atacaban caravanas de familias, asesinaban a todos los hombres, los despojaban, robaban todo lo que tenían, violaban a las mujeres y a los niños, vendían a los niños como esclavos y se alejaban felices. Eran lo peor de lo peor de lo peor. Y Jesús dijo: quiero que piensen en esto. Hay hombres aquí que saben más, que tienen más conocimiento sobre lo que realmente importa que los profesores de Harvard. Ese ladrón, todos. Nadie entendía por qué Cristo estaba muriendo. Nadie. Ni los rabinos, ni los teólogos, ni siquiera los discípulos.
Nadie. Y en un solo instante, en la soberanía de Dios, Dios abre el corazón de aquel ladrón, aquel hombre perverso y vil. Abre su corazón, abre su mente, y en ese momento él sabe más acerca de Dios, más acerca de la historia redentora, más acerca de la persona que estaba muriendo a su lado que cualquier otra persona en el planeta. Y él dijo, acuérdate de mí. Sabía que Cristo iba a continuar, sabía que Cristo iba a entrar en un reino. Y dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que quiero que piensen en esto. Recuerden esas puertas abriéndose a la voz de nuestro Rey y todo el cielo, ángeles, arcángeles, principados, potestades, tronos, dominios, Abraham, David, todos los grandes santos del Antiguo Testamento están mirando. Ahí está. Ahí está. El momento más grande de la historia de la redención. Ha vencido. Y luego Spurgeon dice esto. Y luego sus ojos se giran y dicen, ¿quién es? ¿Quién es este hombre que está de pie junto a él? ¿Quién es este que ha recibido el más grande honor de acompañar a nuestro rey a través de las puertas del cielo? ¿Es Abraham? No. ¿Es David? No. ¿Es uno de los grandes mártires? ¿Quién es? Es ese ladrón miserable que ya no es miserable. Muchos teólogos han dicho que él acompañó a Jesús como una señal para los peores de todos los pecadores, para mostrarles el honor futuro que les espera si solo creen. ¿No es eso un aliento? Hubo una historia. No tengo todos los nombres y los detalles, pero les contaré la historia. Un gran predicador puritano la contó sobre un compañero anciano, un pastor que cayó en una gran depresión y comenzó a dudar de su salvación. Veía la debilidad en su propia vida. Dijo que tuvo un sueño. Estaba en las puertas del cielo y temeroso se mantenía apartado. No puedo entrar. Y dijo que de repente las trompetas sonaban y veía esta multitud gloriosa de personas. Eran los patriarcas del Antiguo Testamento marchando a través de las puertas del cielo. Y él se decía a sí mismo, no puedo ir con ellos. Luego, después de ellos, venían todos los profetas. El rey David. Las trompetas sonaban aún más fuerte. Había aún más gloria. Y miraba y decía, no puedo ir con ellos. Después veía a los apóstoles entrando, y las trompetas sonaban aún más fuerte, y la gloria era aún mayor, los apóstoles y los mártires. Y decía, no puedo ir con ellos. Pero entonces hubo silencio, y luego las trompetas sonaron con un estruendo aún mayor. Y había una gloria magnífica. Y ahí venían Rahab, Manasés y todos los grandes pecadores del Antiguo Testamento que se habían arrepentido y creído. Y él dijo, puedo ir con ellos. Puedo ir con ellos. Oh, mi querido amigo, si eres un hermano en Cristo, mira a Cristo. Mira a Cristo. Vive para Él por lo que Él hizo. Vive para Él. Si estás fuera de Cristo, no permanezcas más fuera. Confía en Él. Tal vez digas, he sido bautizado. Y yo digo, no me importa. No me importa. El infierno estará lleno de personas bautizadas. Si ahora me acercara a ti y te preguntara, explícame tu esperanza para el cielo. Dime qué hizo Jesús. Cuéntame sobre tu conversión. Muéstrame el fruto de tu conversión. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Qué realmente te sucedió? Eso es lo que importa. No solo que te mojaste o que alguna autoridad religiosa que no sabe lo suficiente te dijo que eres salvo porque repetiste una oración. No, eres salvo, y eso es lo que trataremos en la próxima sesión. Porque te has arrepentido de tu pecado y has creído en Cristo y estás aprendiendo a atesorar, amar y depender de Cristo. Oremos. Oh Padre, por favor bendice a estos hombres. Bendícelos con la más grande de todas las bendiciones, que es el conocimiento del Evangelio y de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas el impactante primer sermón de Paul Washer en la cárcel, un mensaje que desafiará tu vida y fortalecerá tu fe.